Nietzsche solía decir, con una expresión muy afortunada, como son todas las suyas, mi genio está en mi nariz, en su capacidad para oler, ¿no?, para ventear el futuro. Y el futuro de los próximos siglos, dijo, era el cansancio de la civilización y esa especie de reacción negativa que consiste en que consiste el nihilismo, ¿no? Por lo tanto, es que Nietzsche radiografió muy bien y con mucha anticipación algunos de los fenómenos que las sucesivas guerras mundiales, la primera y la segunda, iban a poner absolutamente de manifiesto. Por una parte, la pérdida de los discursos de la legitimación y por otra parte, el vacío absoluto de las, o casi absoluto, de las referencias positivas, de los códigos axiológicos. Filósofo, poeta, filólogo, esteta, rebelde, niño, loco. Friedrich Wilhelm Nietzsche no es solo uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, sino que se ha convertido en referencia inevitable del pensamiento posmoderno. Su actualidad sigue siendo indiscutible hoy en la necesidad de recuperación de códigos éticos, políticos, axiológicos y estéticos, y como paradigma alternativo y vigente a la actual deriva de esta suerte de nihilismo actual, globalizador y neoliberal que ha dado la espalda a la cultura trágica nietzscheana, la del arte, la creativa, la verdaderamente democrática, por la participación en ella de las diferencias intensivas de cada uno. Kant, cuando le preguntaban Was ist Aufklärung, ¿qué es ilustración? Y decía entonces, sapere aude, atrévete a saber. Nietzsche, consciente de que está respondiendo a las necesidades de transformación, de cambiar el mundo y de dar lugar a otra epocalidad, otra temporalidad, en otro lugar, en otro tiempo, contestaría a ese lema, a ese reto kantiano, esta vez diciendo, atrévete a ser libre para crear. Para poder aprender a ser libres y entonces crear, nos es indispensable hacernos cargo no solamente de el impacto de Nietzsche y de la lectura de Nietzsche en cada uno de nosotros, sino de cómo ha transformado ya la filosofía del espíritu y por lo tanto las ciencias que llamamos humanas, las Wissenschaft, Geistwissenschaften, las ciencias del espíritu, es decir, la filosofía del arte, la filosofía de la política, la filosofía de la historia, la filosofía de la religión y la filosofía de la filosofía, haciendo que sea consciente de ser hermenéutica. El legado de Nietzsche es prácticamente coetáneo al gran ajuste de cuentas del mundo del siglo XIX, que es la Primera Guerra Mundial. El verdadero advenimiento del siglo XX no va a tener lugar hasta 1918 y traerá consigo el fin de un conjunto de reglas que marcaban las pautas de la civilización occidental. No es de extrañar el enorme impacto de la filosofía nietzscheana, puesto que la crítica a ese orden establecido, así como la deconstrucción de los elementos que lo integran, ya había sido llevada a cabo por el filósofo alemán. Y de manera más exhaustiva incluso que el propio Marx, que no se había salido de la órbita hegeliana o de lo que postulaba Freud, siempre dentro del marco de un contexto positivista de ciencia. En Nietzsche hay una radical negación de los conceptos que integran la cultura dominante. Hoy Nietzsche sirve bastante y viene muy bien para crear una actitud rebelde. Ya lo decía Albert Camus en su libro El hombre rebelde, que Nietzsche, al haber sido una especie de barómetro que había percibido la atmósfera y había habitado el clima del nihilismo y se había dado cuenta de que algo andaba mal, Nietzsche se había convertido entonces en un fomento y una incitación a la rebelión, a la no aceptación de lo establecido como lo establecido de una vez para siempre. A partir de esta lectura o de esta proposición de Albert Camus sobre Nietzsche en su libro El hombre rebelde, podemos decir con otro premio Nobel de literatura, con Thomas Mann, que la lectura de Nietzsche supera el afán de mejora de la humanidad que han podido tener otras filosofías o otros pensadores al
mostrar radicalmente que el camino actual está equivocado. Desde la muerte de Nietzsche, en la eclosión del cambio de siglo que asiste a los albores de las corrientes de pensamiento, políticas y artísticas, las cuales marcarían nuestro tiempo, el filósofo alemán ha sido reivindicado de manera sucesiva, no solo por la filosofía, sino desde el arte, la literatura y la música. Su pensamiento tuvo una amplia y rápida recepción. Aún en vida ya fue objeto de veneración en muchos artistas de su tiempo que calcan personajes o temas que llevan la impronta nietzscheana. Que es lógico que, digamos que en esta especie de, por una parte, denuncia de la irracionalidad de aquello que parecía un mundo fundado, un mundo ordenado y basado en reglas, y de otra parte, el alumbramiento de un mundo que tiene que ser pensado en ausencia de esas mismas reglas, esto se haya sentido como un problema común a la literatura, he citado a Thomas Mann ya, al arte, ¿no? Estoy citando algunas vanguardias, ¿no? Pero por ejemplo la Neue Sachlichkeit, ¿no? el New Objectivism. Pues ¿qué es esto? Sino precisamente esta profunda lección nietzscheana, en parte rupturista, en parte inauguradora, ¿no? Y lo mismo en la música, cuando en el Así habló Zaratustra Richard Strauss cita el gran tema inicial del libro de Nietzsche con anotación en la partitura, está señalando no solo una identidad de principio, sino exactamente marcando la decisión épica de un final, ¿no? Le ha seguido Colli, ya desde el principio, con aquello, cosa detto veramente Nietzsche, ¿qué ha dicho verdaderamente Nietzsche? Le ha seguido el segundo Heidegger, como decíamos, le ha seguido Gadamer, le ha seguido Bátimo, le seguimos nosotros, los que defendemos una hermenéutica trágica, y también le ha seguido el postestructuralismo, de manera que solamente gracias a Nietzsche podemos notar cuál es la unidad del mapa desplegado de la riquísima pluralidad de ese renacimiento de la filosofía al que llamamos posmetafísica, no pretendiendo que no tenga ontología, sino sabiendo, como decía Paul Celan, ¿verdad? Hay muchos mundos posibles, pero están en este, están aquí. Y depende precisamente de esa capacidad de amor y de olvido del resentimiento y de apuesta por la recreación el que puedan emerger esos mundos posibles. El pensamiento nietzscheano abre paso a una ontología estética. La estética deja de ser un mero epicureísmo, una forma de fomentar la sensibilidad y lo relativo a la apariencia y al cuerpo, y alcanza una dimensión ontológica con Nietzsche que le da una importancia esencial y plena. Todo lo que tiene que ver con la sensibilidad no es ya, como en Kant, una estética trascendental, sino que las condiciones de la sensibilidad, además de habitar la mente, se dan en el espacio y el tiempo y serían analizables como teoría del conocimiento. Al igual que la física de Einstein, la ontología estética de Nietzsche postula que el espacio y el tiempo pertenecen al ser, no solo al conocer. Cuando Nietzsche está pensando el eterno retorno, está pensando en términos de ontología estética del espacio y el tiempo y ontología política capaz de dar lugar a un porvenir que no sea una repetición de la indiferencia, de la guerra y del capital como crisis permanente que es el motor precisamente de un capitalismo nihilista que termina por eliminar toda diferencia de lugar y toda diferencia temporal. El eterno retorno es una ontología estética del espacio y del tiempo, de la sincronía, precisamente la misma que permiten nuestros medios de comunicación, precisamente la misma que permite la reproposición audiovisual de la telemática, ya sea en la red de Internet, ya sea en los medios de comunicación. El concepto de eterno retorno remarca además el amor a la vida. La tradición judeocristiana postula un paraíso, Platón, el mundo de las ideas. Nietzsche niega de manera radical la existencia de un mundo suprasensible para sostener que más allá está otra vez la tierra, el mundo, porque no hay nada más. El eterno retorno cumple a su vez una función ética. Quien acepta el eterno retorno se previene y acepta sus actos, con el dolor que puedan contraer, con el placer que puedan conllevar. No hay lugar para el arrepentimiento. Preferiría ser el más humilde y el más modesto de los labriegos mortales que pueblan la tierra antes que ser el rey del mundo de los muertos.
Son un claro ejemplo de la negación de todo el mundo suprasensible frente al mundo sensible, que había quedado desvalorizado por un platonismo de carácter gnóstico que eliminaba finitud, cuerpo y materia. Y de nuevo, el Nietzsche griego recoge esta valoración de la antigüedad y la convierte en intempestiva, es decir, válida para todos los tiempos, para todas las épocas, no de ayer, no de hoy, del porvenir. La afirmación de la vida frente a un mundo de absoluta permanencia de esencialidades inmutables y eternas, la muerte de Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios todopoderoso, el Dios infinito, inagotable, el Dios patriarcal y el Dios de la venganza, del espíritu de la venganza, del juicio, del premio, del castigo, el Dios escatológico, el Dios de la salvación. Este es el que ha dejado de ser ningún modo de foco de articulación sociológico, político, histórica, lo cual significa, como luego más tarde el nietzscheano Lyotard explicitara en los años 80, que ha muerto ese Dios, entraña sobre todo la disolución de los grandes metarrelatos, es decir, la disolución de la credibilidad de la metafísica de la historia judeocristiana como promesa escatológica de salvación de una humanidad sin tragicidad, sin muerte, sin olvido, sin dolor, sin malentendido, sin ambigüedad, es decir, de un hombre y una mujer que no tuvieran ni cuerpo, ni limitación, ni ignorancia, ni contradicción. Todo esto es lo que incluso ha llegado a resultar indeseable después de la labor que vienen haciendo, por referencia, una retroreferencia a Nietzsche, los hijos y las hijas de Nietzsche. A partir de Hegel, que es el primero que formula lo de que Dios ha muerto, aparece Nietzsche y es el que le da este valor positivo, es decir, si Dios ha muerto, es decir, si la cultura judeocristiana católica en sus dos vertientes, y el siglo XX ha acabado por confirmar que justamente el catolicismo religioso de la Iglesia Católica ya estaba feneciendo y el del socialismo-comunismo ha fenecido a lo largo de las monstruosidades del siglo XX, nos encontramos con que, con esta sociedad post-capitalista avanzada, básicamente burguesa, de la razón instrumental, y frente a eso, ¿qué se contrapone? Pues justamente la reivindicación de lo trágico. Nietzsche piensa que la concepción griega de la tragedia, con sus alegrías y tristezas, con su finalmente exaltación de todos los órdenes de la existencia hasta el punto de crear lo que por civilización griega, cuna de la civilización occidental, conocemos, todas esas potencias que él resumió en su intuición básica de lo apolíneo y lo dionisiaco, estaban aún latentes en su tiempo, y él quería que ese tiempo desértico del nihilismo de la modernidad, en la que todo valor perdía peso, se convirtiese antes que en una muerte, en una resurrección, recuperando estas vetas del vitalismo griego que, igual que dieron lugar a la cultura grecolatina, podrían hoy dar lugar a una nueva era. Sed más fuertes, más malvados, más profundos y más bellos. Con esta exhortación de Dionisos, en la sección 9 de Más allá del bien y del mal, dedicada al concepto de excelencia de los aristócratas, Nietzsche pone de manifiesto las claves de la cultura trágica. De este modo, reivindica y actualiza el concepto griego de lo trágico, que nada tiene que ver con lo sombrío ni lo oscuro, sino que constituye una afirmación a la vida. Nietzsche insistía en que la tragedia clásica, y los griegos que la compusieron no eran en absoluto pesimistas, sino que, al contrario de lo que les había parecido a los del movimiento contrario, que podría decirse que es el movimiento que anima a la Ilustración y a la modernidad, la tragedia era alegre. La tragedia era alegre porque valoraba la finitud, la existencia, la vida como un todo, en el que sus múltiples aspectos no quedaban eliminados ni desconsiderados. ¿Cuál es, en definitiva, la reivindicación profunda de lo trágico?
el concepto de vida y de muerte. El concepto burgués de vida y muerte es el concepto en el que hay que raspar todo lo que significa muerte y para llenarnos de seguridades, de seguridad social, de la seguridad ambiental, de la seguridad nacional, y para eso vas raspando todo lo que significa riesgo, es decir, vas suprimiendo la posibilidad de muertes y te vas quedando con la vida segura. ¿Qué es lo que dice Nietzsche y qué es justamente esta gran llamada que tenemos, afortunadamente, desde Nietzsche? No, todo lo contrario. Es decir, lo que hay que volver a reivindicar es que no hay vida si no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay vida porque no has vivido. Simplemente tu corazón ha dejado de latir, pero no te has muerto porque no has vivido. La cultura de lo trágico es la cultura de la excelencia, la máxima virtud de los aristoi, es decir, los aristócratas de la antigua Grecia. Nietzsche recupera el concepto griego de aristócrata como el creador de valores, el veraz, el osado. La ontología nietzscheana va a dar paso al máximo exponente del aristócrata, el superhombre, el Übermensch, al que Nietzsche se refiere como el sentido de la tierra. El Übermensch, yo creo que esto lo ha puesto de manifiesto fundamentalmente Gianni Vattimo en nuestros días ya de una manera definitiva, es el hombre de buen temperamento, el hombre de buen talante, el que es capaz de convertir la necesidad en virtud, el hombre de buen humor que puede incluso soportar el enorme dolor, el desconcierto, el absurdo que hay en la vida de cada uno de nosotros, afirmando creativamente las posibilidades que hay en esa misma necesidad y no en otra, ¿verdad? Es decir, el sujeto que quiere volver a reivindicar su propia excelencia, crear sus valores y, por lo tanto, rebelarse contra cualquier poder constituido. ¿Cómo combate eso el poder político sobre todo del mundial, pero sobre todo del occidente liberal capitalista desde el año 1945? Por una construcción muy inteligente, que es disminuyamos la intensidad vital de los ciudadanos. Si disminuimos la intensidad vital y les damos el nuevo opio, que ya no es solo la religión, porque la religión ya, claro, como buena ficción, pues ha tenido su historia, pero toda ficción se gasta. Y por lo tanto, si ya esa ficción de la religión y del catolicismo no sirve, ¿cuál es la nueva droga, el nuevo opio que podemos utilizar para disminuir la intensidad vital del ciudadano, por lo tanto someterlo y dejarle al ciudadano como bestia satisfecha? No como bestia más entera, que era el aristócrata para Nietzsche. Para Nietzsche el aristócrata era el bárbaro, eran las bestias más enteras. No, ahora es la oveja satisfecha, como ha sido a lo largo de la historia. Pero ¿cuál es el nuevo invento? A través de la supresión del dolor. El individuo es soberano, no se atiene a las leyes vigentes, sino que, como el artista crea leyes nuevas a las que él mismo se somete, crea una nueva estética. El concepto de superhombre, así como el de voluntad de poder, han sido deformados y malinterpretados por el nacionalsocialismo, probablemente por formar parte de una doctrina tan abierta, lo cual nunca ha hecho justicia al propio Nietzsche, que ya en sus escritos llevó a cabo una feroz crítica al Estado prusiano y al antisemitismo incipiente de su tiempo. Nietzsche, lejos del individualismo radical, está pensando en la unión de una comunidad de artistas, una comunidad de creadores, una comunidad de personas que no sigan una fe, una iglesia, un partido, un pueblo, una nación, un colectivo predeterminado que de alguna manera les absorba y les anule como individuos, pero al mismo tiempo que formen una comunidad o un grupo que transforme la realidad establecida. Hay que leer a Nietzsche como se lee a Aristóteles. Eso es mucho más profundo de lo que parece, porque no solo hay que leerlo como un ontólogo, como ha hecho la hermenéutica, sino que hay que leerlo como al Aristóteles que afirma contra la inversión del mundo, dirá Nietzsche, de los alucinados del trasmundo, invertir el platonismo,
Por lo tanto, dar primacía a la acción comunitaria, que es la acción estética, que es la acción del arte, darle primacía sobre la acción, en realidad movimiento le llamaba Aristóteles, no acción, individual, que lo que hace es entrar en conflagración con los otros para producir. No es lo mismo, ¿verdad?, enlazarse por la diferencia participativa que enlazarse por la confrontación. Y la producción competitiva solo le interesa realmente al capital. No es la única manera de producción, de poiesis, de creatividad. Sobre todo no lo es para la paz. En cualquier caso, es primero correcto decir que con Nietzsche se inaugura la ontología estética, y es también correcto decir que el sendero que marca Nietzsche para esa concepción, y que no puede ser el del humanismo denunciado por Heidegger, ¿no?, queda abierto como un interrogante para pensar todavía, ¿no? Lo cual nos lleva a repetir la actualidad de Nietzsche, ¿no? Es que estamos pensando en el marco de los problemas nietzscheanos.